Encantado. Vamos a hacer hoy, vamos a dar visibilidad realmente, vamos a dar voz y rostro realmente al día 28 de febrero, que creo que es 29 de febrero, pero este año es 28. Y bueno, pues a través de la Fundación Juan Pelegrín sí que queremos aprovechar el hecho de que estemos cerca y bueno, creo que tú vas a poder abrirnos los ojos y creo que también trasladarnos una realidad a la cual pues o bien damos la espalda o bien no somos conocedores tanto de estas situaciones, ¿no? Bueno, pues en este caso, presidenta de ADIVI, vicepresidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras. Sí que me gustaría empezar, ¿cómo nos explicarías el concepto de enfermedad rara, ¿no? ¿En qué consiste eso? Bueno, como bien has dicho, antes de nada daros las gracias por invitarme, por querer conocer más sobre la problemática, sobre el mundo de las enfermedades raras, que es todo un mundo, y con ello, pues, evidentemente, la visibilidad. Como bien has dicho, el Día Mundial de las Enfermedades Raras es el día 28 de febrero, pero realmente el día que es de las enfermedades raras es el día 29 de febrero. ¿Por qué el día 29? Porque ocurre pues, cada cierto, ¿no? Es lo bisiesto, cada 4 años. Entonces, es un poco lo que queremos reflejar, ¿no? Una enfermedad rara posiblemente no aparece todos los días, pero no deja de no estar, existe. Y ese día, el día 29, es un día más en el que tienes que vivir, tienes que disfrutar, tienes que pelear. Pues eso es un poco lo que hemos querido caracterizar en el sentido de ser, bueno, pues a lo mejor no corriente, no normal. Entiendo entonces que el hecho de cumplir el requisito de enfermedad rara es simplemente pues, que un porcentaje muy reducido de la población tiene X enfermedad, no tiene que cumplir un patrón con otra, ¿entiendo? No, para nada. Enfermedades raras son que ocurre de 5 cada 10.000 habitantes. Entonces, bueno, pues evidentemente hay diferentes tipos de enfermedades, tenemos prácticamente sobre unas 7.000 enfermedades, a cada uno le afecta de una manera diferente. Con sus particularidades, con sus problemáticas, pero que englobadas, lo que nosotros sí que lanzamos un poco un llamamiento y tratamos desde la Federación Española de Enfermedades Raras es que evidentemente somos un número muy pequeño de una patología en concreto, pero todos unidos somos más de 3 millones de personas los que padecemos una enfermedad rara. Es un número importante que a veces creo no se le da la visibilidad y sobre todo no se le da la atención. Pero es eso, pues son enfermedades que cursan a un número muy pequeño. Es decir, por ponerte a lo mejor un ejemplo, exactamente yo padezco una de ellas y la mía es una de las enfermedades raras, no, es ultra raras, aparecen menos todavía. Entonces, bueno, en España yo estoy realizando una búsqueda y hay menos de 8 personas que la padecen. En todo el mundo se engloba que posiblemente unas 200 personas. Entonces, evidentemente, pues es todo más complicado. Voy a decir el nombre corto, ¿vale? Prefiero de Gunther, ¿no? Si está bien dicho. Sí, bueno, es un poco complicada. Es porfiria eritropoyética congénita de Gunther, exactamente la que yo padezco. ¿El nombre a qué se corresponde? Bueno, la porfiria es un desorden metabólico, una alteración de las porfirinas que todo el mundo tenemos, eritropoyética porque afecta al tema de la piel, y congénita porque es hereditaria y es una enfermedad genética, y Gunther fue la persona que lo descubrió en 1874. O sea, que no es una enfermedad reciente. O sea, no, para nada. Fue descubierta, yo lo pongo como exactamente eso, fue en el 1874 y luego 100 años después de la creación del descubrimiento de esa enfermedad fue cuando yo nací. Pero es verdad que hay muy poca literatura sobre la patología, hay muchísima desinformación. Yo soy la persona más mayor en España con esta enfermedad, entonces bueno, es un poco
a ver cómo va funcionando. Y es un poco, esa sensación es la sensación que tienen todos los pacientes con una enfermedad. No, claro, indistintamente esa la que sea. Es un poco esa soledad. Es decir, si te digo la verdad, en todo momento el paciente que tiene una enfermedad poco frecuente lo que tiene es soledad. Va a una consulta y posiblemente no sepan qué decirle. No hay tratamiento. Para ninguna de nosotras tenemos un 5% aprobado en el tema de medicación. Yo, a lo mejor es un poco, si ponemos un ejemplo de lo que es el COVID, ahora mismo estoy sintiendo todo lo que es una enfermedad rara. Ese miedo, esa incertidumbre, esa sensación de ir a un centro de hospital porque tienes síntomas y te mandan a casa sin hacerte la prueba y tú dices, ¿por qué no hacen la prueba? Ese miedo, ¿no? Ese miedo de decir, tengo mismo. algo y además tengo miedo a que encima me dicen que tengo algo pero no me dicen la solución. Exacto. Te dicen a casa, aíslate, nosotros llevamos aislado toda la vida. ¿Cuándo te enteraste tú de que sufrías esta enfermedad? Pues una de las problemáticas de las enfermedades raras es lo difícil que es diagnosticarla, ¿vale? En el sentido de posiblemente puede pasar hasta 5, incluso 10 años, incluso más. Hay gente que convive con una patología y no saben ponerle nombre. Y la verdad es que dicen, bueno, ¿tan importante ponerle nombre? Es importante. Parece que no, pero es importante porque es como que ya sabes contra qué luchar. Sabes que no va a tener cura posiblemente, pero tienes esa decir, jolín, voy a luchar contra esto, voy a potenciar la investigación, voy a formar a profesionales, y mientras no sabes lo que es muy difícil. En mi caso, yo nací perfecta. Yo nací, era un bebé sano, regordeta, con unos ojos grandes, mofletona, una niña que, bueno, para nada expresaba que iba a tener esta enfermedad ni los secuelas tan enormes que ha producido. Y mi enfermedad empezó a manifestarse a los pocos meses, con pequeñas heridas en la piel y todo eso. Y realmente llegó el diagnóstico bastante pronto. Fue a los 6 meses, llegó el diagnóstico, pero una palmadita en la espalda de, bueno, no hay solución. Claro, bueno, tú eras evidentemente muy pequeño, ¿no? Pero en ese momento, los más cercanos a ti, que al fin y al cabo, sí. Si dices que encima, bueno, pues no tenés ese respaldo, digamos, sanitario, ¿no? En el cual dices, bueno, sé que estoy malo, pero sé que tengo que hacer caso a los expertos Claro. Y llevar a cabo este camino. Me crea curiosidad el cómo afronta la gente que más te quiere, que más te ha cuidado, luchar contra algo desconocido, es decir, ¿a dónde vas? No, esa es mi pregunta. Ha cambiado un poco, pero ayer mismo participé en un estudio y era esa sensación de decir, jolín, no ha avanzado todavía lo suficiente. A nivel de institución, a nivel de no avanzado. ¿Sabes dónde hemos encontrado los apoyos? En las asociaciones. ¿Habéis recibido más respaldo por parte de las asociaciones? Sí, prácticamente en FEDER actualmente tenemos 385 asociaciones registradas de patologías poco frecuentes y son asociaciones que crecen y que nacen de familiares o de afectados. Entonces son los que te comprenden, son los que te conocen la patología, son los que hacen los estudios, los que potencian la investigación, los que crean proyectos acerca de tus necesidades. Y creo que está haciendo una labor increíble, estamos haciendo ahí una labor importante, ese tejido asociativo, esas asociaciones. Comentarnos un poco acerca de la asociación FEDER, porque además por lo que yo he estado mirando, no únicamente estáis orientados hacia enfermedades raras, bueno, sobre todo aquí en la de IBI, no únicamente estáis enfocados en ese sector, es decir, no solo ya vosotros no recibís suficiente respaldo, que encima os preocupáis por otros tipos de sectores que no es únicamente con el que veis identificados, ¿no? Sí, bueno, al mezclar ahí, pero está la asociación ADIVI, ¿vale? La asociación ADIVI sí que es una asociación que se creó en IBI, en principio estaba enfocada a personas con discapacidad y hemos ido creando, y además siendo yo una persona con enfermedad rara, era como que tenía que canalizarlo mediante la asociación, porque bueno, pues vas por la calle y te van preguntando, no sé qué, entonces pues quería como profesionalizarlo y sobre todo canalizarlo desde una organización para ser más fuertes. Y hemos ido abriendo un poco ese ámbito. Entonces tocamos todo tipo de discapacidad y enfermedades raras, pero es que realmente una enfermedad rara
produce un porcentaje elevado de discapacidad. Es decir, somos prácticamente, pues bueno, a lo mejor es una discapacidad que ha podido venir por un accidente o por una enfermedad común, Sí. o una discapacidad que ha venido por una enfermedad poco frecuente. Luego, ADIBI está federado a federaciones. Entonces está la Federación Española de Enfermedades Raras, que es FEDE. ¿Vale? Es así que única y exclusivamente se dedica a enfermedades raras, pero tiene diferentes servicios. Tiene servicios también jurídicos, tiene servicios de apoyo psicológico, tenemos servicios sobre todo de formación a asociaciones. La federación lo que hace es el paraguas de las asociaciones, y lo que hacemos es darle herramientas a nuestras asociaciones para que ellos creen sus propios programas y sus propios proyectos al colectivo con el que trabajan y defienden. Y realmente, pues en este momento de pandemia, pues hemos, tanto por la federación como por ejemplo en la asociación ADIBI, lo que hemos realizado en esos momentos que nos tuvieron que estar en casa, que estuvimos recluidos y que de alguna manera la solución para combatir este virus era aislarse, pues no para todo el mundo te puedes quedar en casa y en un mes salgo y salgo más o menos igual. Pues, una persona con una problemática degenerativa, el no poder recibir sus tratamientos, el no poder recibir sus terapias, su rehabilitación, o niños en sus apoyos escolares, no los puedes conectar a una pantalla, pues eso está mermando en su desarrollo. Y en cuanto pudimos, ya se levantó ese confinamiento, sí. Desde ADIBI abrimos becas para ayudar a esas familias, sobre todo a esos padres, a que, bueno, pues a llevar a los menores a rehabilitación, a terapeuta ocupacional, logopeda, tratar de recuperar ese tiempo que nos había quitado, porque realmente el tiempo juega siempre en nuestra contra. Vamos contra el reloj. Me las quita la boca, porque antes yo también, cuando me explicas ese sentimiento, sobre todo con el que te despiertas, con el que digamos que la realidad te pega una despertada, ¿no? y te dice, pues tienes esta enfermedad y no tenemos solución, ¿no? Y cuando has explicado lo del COVID, realmente yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Ese sentimiento de decir, es que estoy desamparado, es que yo confío en la gente que se tiene que dedicar a la medicina, porque es su sector, y me están diciendo en la tele que no hay solución de momento, así que me tengo que quedar encerrado. Claro, pero aquí el agobio a nosotros nos ha entrado sabiendo incluso que es temporal, que dices, bueno, pues va a ser un año malo o 2 años malos. Y claro, y que bueno, que se ha volcado todo el mundo. Claro, que dices, bueno, soy yo, pero es todo el mundo, que está pasando en todo el planeta. Creo que no tiene nada que ver a esa sensación en la cual realmente dices, bueno, pues esto, la parte del COVID sabes que va a ser temporal, está siendo una seria desgracia a nivel mundial. Pero creo que en la parte en la cual tú me estás comentando, ¿no? Ese sentimiento que recibe una persona que pueda sentirse identificada contigo, creo que es mucho más fuerte ese sentimiento de lucha. O sea, bueno, yo he estado viendo otras entrevistas tuyas, sé que tú no te defines como un ejemplo a seguir o consideras que no tienes por qué ser un referente, no comparto esa opinión. Pero a mí me gustaría saber, es decir, entiendo que la infancia fue muy, muy dura. ¿En qué momento se ha convertido en la mujer que tenemos aquí? Es decir, imagino que la infancia, que la adolescencia, pues tuvo que ser muy dura, pero ahora vemos una persona que lleva la bandera y que tú le dices, es que teníamos que canalizar toda esta gente que no tenía nombre o que no sabía a dónde acudir. Entiendo entonces que en ese sentido tú has tenido que ir abriendo todos los caminos. Yo creo que, bueno, no creo que haya sido yo únicamente, creo que hay muchísima gente que ha ido abriendo caminos, pero es verdad, ¿no? Yo creo que a mí me ha tocado vivir un papel un poco complicado. En esta vida yo creo que cada uno venimos con un papel, y me ha tocado vivir un papel muy complicado, ¿no? Evidentemente, para que os hagáis una idea, pues yo he perdido mi rostro y mis manos a base de dolor.
Y yo no he estado hospitalizada, ni he estado arropada, ni nada. Pues yo el día que podía salir hacia adelante y el día que me quedaba con muchísimos dolores, pues estaba en casa y aguantaba como podía. Y lo que quería era que pasara cuanto antes y que apareciera ya la cicatriz, que apareciera ya pues esa secuela, porque era como que ya había pasado la tormenta. Entonces, bueno, vas como evolucionando y es tu día a día, es tu vida. No es algo que te ha venido muy de golpe, he crecido con ello, ¿no? Entonces vas viendo cómo vas evolucionando. Evidentemente yo creo que, siempre lo comento, a mí me hubiera encantado preocuparme por las espinillas, pero no pude preocuparme por las espinillas, yo tenía que preocuparme por vivir. A mí, bueno, pues el pronóstico supuestamente de los médicos era que no iba a salir hacia adelante. Entonces, esa lucha de decir, bueno, quiero vivir y vamos a salir hacia adelante y toda la historia, es lo que te hace canalizar, tener un gran apoyo familiar, evidentemente, un apoyo familiar importante. Y luego, lo que yo he tenido como muy claro, siempre ha sido como mi lucha, he separado bastante mi lucha, creo que mis padres han luchado muchísimo, evidentemente, cuando le dicen que tu niña pues poco a poco se va a ir destrozando, que no hay nada, para ellos es tremendamente duro. Yo creo que te pones en la piel de... Para mí los padres me parecen superhéroes, porque cuando tienen fiebre de tu bebé te mueres de miedo, pues imagínate el saber que no se puede hacer nada, ¿no? Entonces para ellos toda mi admiración en el sentido de esas familias. Luego cuando yo ya empecé a ser como más mayor, creo que mis padres me reforzaron, yo tenía la sensación de que esto no podía quedar aquí, yo tenía esa soledad que yo había convivido, esa desinformación que había, pues eso lo teníamos que de alguna manera tratar de, yo siempre digo, tratar de abrir camino a ese camino que yo no he tenido. ¿Vale? Entonces, muy jovencita, empecé a hacer una búsqueda de pacientes como yo, exactamente como que tuvieran la misma enfermedad. Y era como, siempre lo comento, es un poco como, bueno, es una alegría como diciendo, jolín, qué bien, no estoy sola. Sí. Como diciendo, mal, parece que el dicho ese de mal de mucho, bueno, pues no estoy sola, pero cada vez que descubría uno era una tristeza, cada uno tiene su historia, su vida y su complicación, y la verdad que era una tristeza cada vez que encontraba a una persona. Pero bueno, luego en esa era como que a mí me exigen de alguna manera el que si yo quiero investigación, pues que exista un número, porque para uno, yo siempre he tenido esa etiqueta de que total, para uno no vamos a investigar, para dos no vamos a investigar, no sé qué. Entonces era como que necesito que seamos, porque se potencie una investigación. Evidentemente somos muy pocos, pero no por ello he dejado de potenciar, y de hecho hay una línea de investigación, jolines, que eso te quería preguntar. Muy esperanzadora, pero no ha pillado esta época de COVID donde se ha paralizado. Yo ahora mismo en este momento en lo que vivimos, lo compartí así con un compañero y decíamos, me da la sensación de que las personas con una enfermedad rara, con discapacidad, era como que íbamos pillando el ritmo. Ahí no vamos a estar nunca igualitarios, no vamos a estar nunca con los mismos derechos, ni vamos a ser iguales, ni vamos a tener todas las atenciones como prácticamente se debe tener. Pero éramos como que íbamos pillando el ritmo. Y ha venido el COVID y es como si una partida de la OCA no han comido la ficha y estamos en la salida, estamos en la casilla de salida, estamos volviendo a tratar de salir. Ahora el tema de investigación pues está todo mucho más paralizado. Eso te quería preguntar, ¿no? Cuando empiezas a abrir camino, rápidamente, además se nota en tu lenguaje, descartas esa visión individual, es decir, yo abro camino porque yo no tenía camino, abro camino para los que vienen de atrás. Entonces, aparte de crear esa comunidad y esas redes, ¿no? Y empezar a identificar la unión, entiendo que también que empiezas a tener también colaboraciones o apoyo en lo que se refiere a la investigación. Has comentado ya que la investigación está paralizada. ¿En qué punto se encontraba antes del COVID? ¿Qué avances han habido en ese sentido? Bueno, pues realmente estábamos ya bastante, queríamos empezar con unos ensayos clínicos.
y todo eso pues ahora mismo está paralizado, y posiblemente el tema de la investigación en mi patología al final se va a tener que marchar al extranjero, seguramente a América, a Estados Unidos, para empezar allí a lo mejor incluso los ensayos con otros pacientes. A mí, bueno, en principio el que se ponga en marcha, ya te diré para que venga para acá, ¿no? Pero me da mucha pena porque, bueno, es un investigador de aquí de España, hemos trabajado mucho en ello, pero ahora mismo posiblemente se empiece para ahí, pero no tenemos fechas, no tenemos todavía fechas, está muy paralizado todo. Pero yo eso sí que lo tengo sumamente claro y asumido, es decir, por mucho que corramos en la investigación, por muchísimo que aparezca un tratamiento, para mí el tren desgraciadamente ya pasó, a mí nadie me va a hacer recuperar mis manos, mis rasgos faciales, ni nada de ello. Entonces, lo que sí tengo claro es que si se pilla a tiempo esta enfermedad, si se pilla a tiempo, pues esa secuela no la va a tener el que viene detrás. Actualmente tengo una niña que tiene 5 años y la niña está perfecta. Ojalá llegue para ella esos tratamientos y para los que de verdad vienen detrás. Has comentado que posiblemente haya que sacar el proyecto fuera de España porque falte financiación, entiendo, ¿no? Ya no solo en este caso, creo que ya lo has hecho mención, ¿no? Pero ¿crees que el apoyo sanitario o de investigación científica, crees que en España es menos que en otros países y en concreto para enfermedades raras? Sí, estamos en la cola en el tema de la investigación, la verdad. Y yo creo que este COVID también ha puesto en valor, ¿no?, la importancia de la investigación. Nosotros, nuestro lema siempre es: sin investigación no hay futuro, no tenemos futuro, no vamos a avanzar. Si no hay una investigación no van a venir tratamientos, no vamos a conocer mucho más nuestras enfermedades. Y este COVID pues, lo ha demostrado, se ha volcado a nivel mundial, a nivel global, todas las inversiones necesarias para combatirlo. Entonces, bueno, pues gracias a esas investigaciones va a haber vacuna, posiblemente se va a conocer mucho más ese virus y en el momento que te afecte pues tendrás más tratamiento. Y eso, de momento, las enfermedades raras todavía no lo tenemos, muchas de ellas. Hay algunas, pero muy pocas, no tenemos nada de tratamiento y la investigación va despacio, con sus tiempos. Por lo tanto, de momento no ha habido aún ningún precedente positivo en relación con esta enfermedad en concreto, de que se haya podido paralizar el avance de la enfermedad o que se haya pillado en edades más tempranas y que se haya podido ir poniendo soluciones. Si me comentas que no ha habido vacuna, de momento entiendo que todas las personas que se encuentran en la misma situación que tú tienen ese mismo sentimiento, es decir, es que sea a la línea en la que voy. De momento no tengo ni siquiera una para paralizar, ¿no?, en ese desarrollo. Exactamente, mi patología, bueno, mi desorden de alguna manera afecta a la médula ósea, ¿no? Entonces, con un trasplante de médula podrías mejorar, podría paralizar la enfermedad. Realmente cuando a mí me ocurre, no estaba ni tan avanzados los trasplantes de médula y realmente para que yo percibí esa médula tenía que venir de mis hermanos y ninguno de ellos era compatible conmigo. Bueno, total que esa puerta se cerró. Lo vengo a decir porque sí que tengo, especialmente hoy cumple 11 años, tenemos el primer caso de que se le ha realizado un trasplante de médula y en principio tiene la enfermedad mucho más paralizada y realmente ha abierto una puerta de esperanza también. Tenemos un niño que a él sí que le realizaron el trasplante de médula. ¿Aquí en España? Sí. Y bueno, pues posiblemente el tema de la porfiria no avance tan rápido. Qué bien, me alegro mucho. Y volviendo un poco ya más a la actualidad, comentábamos sobre la importancia, que creo que ahora todos estamos viviendo esa importancia del sector sanitario, ¿no? La gente cuando salía a dar los aplausos, pero que los aplausos rápidamente terminaron. Una vez que la gente ya pudo salir a la calle y estar en las terrazas y ver que cada uno a nivel personal pues empezaba a estar mejor,
los aplausos empezaban a desaparecer, ¿no? Me interesaba mucho tu opinión en este sentido. ¿Cómo lo habéis visto vosotros, ¿no? Es decir, vosotros lleváis muchas más luchas y se ha añadido otra más. Y para nosotros se ha paralizado el mundo, bueno, pues por el contexto que tiene, evidentemente. Pero, ¿cómo lo habéis visto vosotros? Me gustaría saber el enfoque que le habéis dado. Bueno, nosotros yo creo que nuestra confianza está totalmente en el sistema sanitario, en sanidad. Para nosotros sí que son pues verdaderos héroes, pero es verdad que nos sentimos en muchas ocasiones como muy abandonados, ¿no? Entonces, como esa cara y esa cruz. Es decir, yo creo mucho en ti, yo si tengo que creer, voy a creer en ti, en que investigues, que conozcas más mi enfermedad, y en otras ocasiones, bueno, te ves puertas cerradas. Entonces es una sensación de que ponemos toda nuestra esperanza y toda nuestra fe en ellos, y realmente yo, bueno, tengo la fortuna por el entorno en que me muevo y por todo eso de hablar con investigadores, hablar con doctor y todo eso, y a veces que no se le dan suficientes recursos para que ellos también puedan estar formados y puedan dedicar mucho más tiempo a esa minoría. Al final es como un ciclo. Nos interesa lo que todo mueve más, lo que más afectados existe, entonces nos olvidamos de esa minoría que de alguna manera pues, son números y parece que no son rentables. Y el enfoque que nosotros lanzamos siempre en el tema de la investigación está totalmente equivocado todo el mundo el que crea que investigando una enfermedad poco frecuente va simplemente a beneficiar pues a un grupo de personas. Es decir, por ejemplo, en mi patología, que somos 8 o 9 personas, únicamente se va a beneficiar. No, investigando en enfermedades raras, lo que ha ocurrido es que muchas de las enfermedades comunes son las que viendo algo con tanto cuidado, con tanta disciplina, observando cosas, pues han descubierto soluciones para otras enfermedades comunes. Es decir, no van en caminos separados. Entonces, bueno, en ese sentido, el enfoque de investigar el tema de enfermedades poco frecuentes al final revierte en enfermedades comunes. Es decir, muchas de nuestras enfermedades han beneficiado el tema del cáncer, en saber exactamente, pues mira, esto que pensábamos que iba a venir bien para esto, hemos visto que para este tema pues está de hecho, ahora están saliendo noticias justo con lo que tú comentas, que están identificando tratamientos que se utilizan para otras patologías. El tema del colesterol, creo que salió en el tema de bueno, buscando otra cosa, descubrimos. Hemos encontrado Entonces, por eso hay que cambiar un poco de esa mentalidad de que solamente la investigación siempre va a ser positiva. Y siempre se va a hacer un paso hacia adelante y va a ser una inversión pues, que nos va a abrir diferentes caminos. Entonces, bueno, es poner el foco de que se necesita investigación y que evidentemente que se necesita poner nombre a nuestras enfermedades y apoyo a ellas. Veo que nos apoyamos mucho en la palabra investigación porque realmente es donde reside la solución, yo creo. En las asociaciones, en las dos en las que estás, la situación actual que estáis llevando, evidentemente, pues entiendo que ya no os limita únicamente a nivel social, sino a nivel de inversión, a nivel financiero, a nivel visible. Me gustaría que me comentaras cómo podría la gente, con la situación en la que hay, dar su granito de arena, es decir, tanto de una persona particular a una empresa, a una entidad pública, que realmente tome conciencia y que sepan que realmente hay muchas maneras, ¿no? Quizá de ayudar a estas asociaciones. Acercándose a las asociaciones, acercándose un poco a esa asociación, a conocer los proyectos que tienen, y es verdad que es importantísima esa cooperación, esa colaboración, esa manera de implicarse en los proyectos que al final son proyectos que van destinados a personas y que prácticamente van con un nombre y un rostro, ¿no? Y es importante, sin duda, tenemos que ir de la mano, y yo creo que esa colaboración es fundamental para seguir nosotros trabajando desde nuestras ONG, desde nuestras
pequeñas asociaciones, por ejemplo, pues bueno, es una asociación relativamente pequeña, pero es muy peleona, muy de la calle, muy de conocer los casos y de proyectar cosas que la gente quiere, que las personas necesitan. Entonces, bueno, pues como hemos abierto los proyectos de las becas, tenemos atención psicológica para... ¿Podemos verlas en internet? Es decir, ¿hay alguna página web donde podamos ver los proyectos en los que estáis? Claro, no, conociendo la Asociación Adivi, tenemos una página web que se llama www.asociacionadivi.org y ahí se puede indagar y se puede conocer un poco todo el trabajo y toda nuestra trayectoria, ¿no? Pero bueno, luego estamos en redes sociales, en Facebook, sobre todo somos bastante más activos y bueno, ahí sabes cómo es el movimiento de asociaciones. Nos encantaría tener mucho más profesionales, muy enfocados en proyectos, en visibilidad, pero los recursos siempre son muy limitados, es difícil darle continuidad. Nosotros tratamos que nuestros proyectos sean de continuidad, que sean siempre... Sí, no son temporales. Pero bueno, pues estamos siempre un poco en la cuerda floja, ¿no? En tema de bueno, pues qué apoyos tenemos, qué subvenciones, qué convocatorias y todo eso. Así que os animo a que entréis, que participéis, que nos veáis y sobre todo, pues eso, que hay siempre muchísimas personas a las que puedes ayudar y nosotros desde la asociación así lo hacemos, en un sentido. Trabajar conociendo las historias de las personas y tratando de apoyarles. Pues espero que por lo menos hoy hayamos podido aportar un pequeñito granito de arena, ya no solo entre la Fundación y con vosotras, sino también dar visibilidad y realmente transmitir eso, ¿no? Me quedo sobre todo con la última parte. Ya no es únicamente recursos financieros, sino también pues, recursos profesionales, gente que te puede facilitar contactos, gente que te puede disponer de instalaciones, entiendo también, o colaborar en dedicar tiempo y horas en muchas cosas que la gente que trabajamos en fundaciones y asociaciones, bueno, pues hay un gran trabajo detrás que muy rara vez se ve. Sí. Y bueno, pues de verdad yo por mi parte, y bueno, sé que en nombre de más personas que me lo han trasladado, darte las gracias y de verdad, bueno, pues eres realmente un ejemplo, aunque consideres que no lo eres, te puedo asegurar que para más de una persona con la que ya he hablado lo eres. Espero que por lo menos este vídeo pueda servir para que demos más difusión y unamos voces en ese sentido y sobre todo, bueno, pues que podamos hacer proyectos interesantes y dar voz y ayudar, sobre todo ayudar, luchar todos. No, yo agradeceros que me abras esta ventana de visibilidad, de acercamiento y quitar un poco de... Siempre decimos que una enfermedad rara, bueno, pues es la enfermedad, nunca es la persona, eso que nos quede claro, y que parece que no te puede tocar, pero una enfermedad rara están ahí y tenemos que entre todos empujar y saber a dónde ir y yo creo que el lema y lo que nos mueve todos es que nos queremos sentir bien tratados y es lo que necesitamos, gente que nos cuide. Muchísimas gracias. A ti.